Tenían que cubrir un puesto de un ejecutivo, un puesto bastante importante, y bueno, pues pasaron por su mesa pues muchísimos candidatos. Uno de ellos le enseñó un currículum maravilloso. Había pasado por una cantidad de empresas espectaculares. Pero durante la conversación dio algunas de estas huellas, de estas señales de engaño. Entonces, ¿qué hizo ella? Con muy buen criterio. Cogió una de las empresas que había por el medio, más o menos al azar, y le dijo, oye, cuéntame, ¿y de esta empresa hacia atrás me puedes ir contando un poco tu vida laboral? Respuesta, ¿me dejas el currículum que lo vea? Fijaos cómo las personas cuando se inventan las historias les cuesta mucho contarlo a la inversa. Pero además, podemos hacer hasta otra prueba. Si le preguntamos la historia pasadas unos días o pasado unas semanas, es muy curioso. Nos lo van a contar exactamente en el mismo orden y nos van a contar prácticamente con las mismas palabras. Y es que está memorizada. El recuerdo no puede hacer esto, pero la memoria sí. Otra huella. Necesitan espacio, necesitan aire, necesitan tiempo, los mentirosos, para recrear su historia, sobre todo cuando les sacamos de su zona de confort. Cuando empezamos a pedirles información que no se esperan y tienen que construirnos ahí la historia, el cerebro tiene que trabajar muchísimo. Hemos dicho que empieza a trabajar ahí a 5.000 revoluciones, empieza a trabajar el cerebro. Y necesita aire, necesita tiempo para preparar esas respuestas. Ahí lo vamos a pillar. ¿Cómo? Bueno, pues os diré algunas que suelo ver habitualmente. Nos piden que repitamos la pregunta, a pesar de que es muy sencilla. Responden con otra pregunta. Hay unos silencios, muy llamativos, porque la pregunta tampoco era tan complicada, por ejemplo. Se dejan muchas señales. Y uno de mis favoritos es la descoordinación en los tiempos verbales. Todos sabemos, pasado, presente y futuro. Muy fácil. ¿Qué ocurre con la persona que nos está contando algo que recuerda que le pasó la semana pasada? Que solamente nos utiliza los tiempos verbales en pasado, como es lógico. Evidente. Pero ¿qué le pasa a ese que le empezamos a preguntar? Que nos conteste algunas preguntas que no se está esperando, que nos dé muchísima más información que no se imaginaba que le íbamos a pedir, que se la empieza a inventar ahora. Su cerebro empieza a construir ese naipe del que hemos hablado antes, ese castillo de naipes, en este momento. ¿Qué le pasa al cerebro? Que los verbos siguen a la acción. Si la acción pasó en el pasado, los verbos son en pasado. Pero si la acción es en el momento presente, los verbos son en presente. Por lo tanto, si escucháis a una persona que mezcla en su relato, según le estáis preguntando y demás, tiempos en pasado y en presente, cuidado. Simplemente os digo, cuidado. Nada más. Ven. Bueno, pues vamos a pasar, además de las pistas que nos deja el lenguaje, a algunas que nos deja también el comportamiento. Digamos que vamos ahora a dejar de escuchar y nos vamos a centrar en la vista. Y la primera, y lo más importante que tenemos el ser humano para comunicar nuestras emociones es esto, es la cara, es el rostro. ¿Qué le ocurre a la persona que no nos cuenta la verdad? Que las palabras y las emociones en el rostro no coinciden. Por ejemplo, vamos a ver, en caso normal, si una persona nos dice que se le ha perdido su pobre perrito, pues no le vamos a ver tristeza, es evidente. Si otro le vemos salir corriendo de la puerta de un hotel diciendo que ha visto un fantasma en su habitación, le vamos a ver el miedo. Lógico, coherente. ¿Qué le pasa al mentiroso? Pues que nos va a contar una historia que a lo mejor es muy triste o que se supone que le enfada mucho, pero no vamos a ver la tristeza en su rostro, no le vamos a ver la ira. Incluso hay casos que vemos emociones contradictorias. Un ejemplo, bastante duro, el de una mujer que hace unos años, hace unos cuantos, ya hace bastantes, salió a los medios de comunicación a pedir ayuda, sus hijos habían desaparecido. ¿Qué deberíamos ver? Emoción esperada, la tristeza, por encima de cualquier otra. Sin embargo, si lo veíamos atentamente, si analizábamos ese vídeo con atención, no solo no veíamos tristeza, sino que advertíamos incluso fugaces sonrisas que se le escapaban.